Ya llevamos un camino recorrido en este tema, en este asunto de la familia. Para ubicarles, estamos hablando, hoy vamos a seguir hablando de la posición de hijos, y cuál es nuestro rol como hijos. Y hemos separado unas etapas que ahorita vamos a mostrar, pero estamos en el tema de los hijos. Estamos dirigiéndonos, hoy nos vamos a dirigir muy específicamente a los hijos, a los jóvenes que se encuentran entre 12 y 18 años. Ese es nuestro público más directamente, a quien queremos dirigirnos más directamente. Entonces, así pienso que podemos ubicar a las personas que nos visitan hoy por primera vez o que hace rato no estaban con nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Dice las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, Señor Jesús. Solicitamos tu compañía, tu ayuda y tu respaldo. Amén. Hemos propuesto el pasado domingo 3 etapas en la posición de hijos. Cada etapa describe una condición, describe unas características también en esa etapa particular. Entonces, lo que hemos dicho es esto. Hemos propuesto 3 etapas en la posición de hijos, que sería una primera etapa, que sería la etapa de la instrucción, una segunda, que es la etapa de la obediencia, y una tercera, que es la etapa de la honra. A ellas les hemos descrito una condición. Instrucción mientras estamos en la condición de infantes, obediencia en la condición de juventud y honra en la condición de adultos. Hemos sido un poquito arbitrarios, pero solamente con el objeto de ser ordenados en lo que queremos transmitir. Somos niños entre los 0 y 12 años, y durante ese periodo de tiempo debemos ser instruidos. Entre los 12 y 18 jóvenes, y durante ese periodo de tiempo comienza el ser humano a obedecer. Pero obedecer, hemos dicho que no es solamente seguir órdenes, sino escuchar, comparar con la instrucción que hemos recibido y empezar a tomar decisiones. Y de 18 en adelante, la adultez, o la etapa en la que somos adultos, hijos pero ya adultos, y las características son las siguientes. Como infantes somos incapaces de responsabilizarnos de nosotros mismos. Entonces se requiere que haya un alguien que pueda responsabilizarse por esa persona. Como jóvenes comenzamos a desarrollar la capacidad de responsabilizarnos de nosotros mismos, y como adultos ya tenemos la capacidad de responsabilizarnos por otros. Eso entonces es lo que hemos propuesto. Sin embargo, quiero precisar algo. El ser humano no es el resultado de la casualidad o de la inercia, sino todo lo opuesto. Es decir, el ser humano es el resultado de la previsión y del impulso. ¿Me explico? Cuando Dios formó al ser humano, el ser humano no es fruto de una casualidad, es fruto de una formación, de una creación. Hubo un alguien quien pensó en el ser humano, quien lo previó,
quien lo vio antes de ser y lo hizo. Entonces no es una casualidad, porque es un resultado de un pensamiento y de una acción. ¿De acuerdo? El ser humano es el resultado de un pensamiento en Dios y de una acción. Dios le formó. Y además, cuando ya lo hubo formado, dice la Escritura que Dios sopló en su nariz aliento, ¿verdad? Y fue entonces el hombre un ser viviente. Es decir, que hubo un impulso. El ser humano no se conduce por la inercia, no se echó a andar y él solo va a desarrollar sus capacidades. Necesitó un impulso, el impulso de Dios. Eso significa, o eso nos hace entender, que el ser humano necesita de alguien que lo prevea y que lo impulse. Escuche bien, aunque el tiempo es determinante, nosotros no podemos decir que por el simple hecho de tener ya 20 años, entonces ya tenemos la característica de ser capaces de ser responsables por otros. ¿Me explico? No todo el que tiene 20 años es capaz de ser responsable por otro. Y no todo el que tiene 18 años ya es responsable de sí mismo. De hecho, hay familias construidas por un hombre y una mujer que ni siquiera son responsables por ellos mismos y ahora han querido asumir una responsabilidad el uno por el otro, y lo que es peor aún, han querido asumir una responsabilidad por un tercero, por un bebé, por un niño que ahora estará bajo la instrucción de ellos, quienes aún no han sido capaces de desarrollar la capacidad de ser responsables de sí mismos. Y ahí entonces inicia una gran catástrofe, inicia la gran situación que nosotros hoy vemos en nuestra sociedad. Entonces el ser humano necesita que alguien lo prevea. ¿Qué es prever? Prever es simplemente mirar antes, ¿verdad? Es decir, ir un poquito antes y decir, más adelante te vas a encontrar esto. Entonces, prever es decir, mira, más adelante vas a encontrar estas cosas, pero yo te voy a dar unas herramientas para que estés listo, para cuando esas cosas se presenten, tú las puedas superar. Eso es prever. Cuando Dios crea al ser humano y lo pone en el huerto del Edén, le dice, mira, hay un árbol, y muy probablemente Dios no se lo dice, pero creo que Dios lo sabía, muy probablemente va a venir un alguien por ahí y te va a decir que lo que yo te estoy diciendo es mentira, pero yo te estoy diciendo no lo hagas, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Es decir, está previendo, ¿verdad? Le está diciendo lo que va a suceder antes de que suceda, para que el hombre pueda entonces ir desarrollándose. Los padres cumplimos esa función en esa etapa de infancia de nuestros hijos. Necesitamos, el ser humano, yo necesito que alguien me diga qué va a pasar más adelante. Alguien me puede decir, mira, más adelante con hijos ya entre 15 y 18 años, la situación se pone dura por esto y aquello, y entonces eso me va dando ciertos elementos y ciertas herramientas para que yo pueda desarrollarme como papá y ayudar a desarrollar a mis hijos. ¿De acuerdo? Pero además el ser humano necesita impulsos. Nadie es lo que es por sí solo. Hay personas que dicen, yo me hice a pulso, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no tuve ni papá ni mamá, yo no tuve a nadie, yo me hice a pulso, yo me hice solo. Eso no es cierto. Todo ser humano necesita un impulso, lo acepte o no. Lo acepte o no, todo ser humano necesita que alguien le impulse. Y ese impulso pues obviamente no va a ser empujones, pero de alguna manera las personas que están a nuestro alrededor nos impulsan a lo bueno o nos impulsan a lo malo. Nos impulsan al camino correcto o nos impulsan al camino no correcto. Sin que eso quiera decir que es una inercia, sin que eso quiera decir que si hay un impulso negativo yo necesariamente tenga que llegar a lo negativo, porque ya hemos dicho que el ser humano tiene la capacidad de hacerse responsable por sus propias decisiones. Bien, entonces, haciendo esa salvedad, quiero decir lo siguiente. ¿Qué dice? En la infancia se forja la juventud y en la juventud se forja la adultez. ¿De acuerdo? No podemos forjar la adultez en la infancia forjamos la juventud. Una cosa al tiempo, una cosa paso por paso podemos ir. ¿Qué es forjar? ¿Qué significa forjar? Me gustó mucho este término. Forjar
es dar forma, pero dar forma al metal. Es decir, algo que es muy rígido, algo que no es fácil moldear, no es fácil darle forma a una varilla de hierro, ¿cierto? Pero si ustedes miran las rejas que están allá afuera, todo bien, ¿sí han visto esa la que está allá? El tubo es como una espiral, tiene una puntica arriba, algunos bien elaborados. ¿Cómo hicieron para que ese hierro, ese metal pudiera tomar forma? Pues se forjó. Es darle forma al metal. ¿Cómo se hace para darle forma a ese metal? Hay dos formas. La más usual es utilizando gran temperatura muy alta. Entonces, a cierta temperatura muy alta, el metal se vuelve maleable, el metal se vuelve manejable, se vuelve moldeable. Y entonces, cuando ya el metal está maleable, escúchenme, cuando ya el metal por efecto de la temperatura está maleable, entonces se le aplica una fuerza. Y puede ser una fuerza de dos formas. Una fuerza puede ser a través de una prensa o puede ser a través de un martillo o del golpe. La prensa es una fuerza constante, ¿verdad? Es una fuerza constante que se le aplica al metal para que tome la forma que queremos. Mientras que el martillo es una fuerza intermitente. ¿Si han visto las películas donde las espadas las cogen, las meten en el fuego y luego comienzan con un martillo, el forjador, a darle la forma que quiere? ¿Sí, muchachos? ¿Lo han visto? Corazón Valiente y todo eso. Se le va dando la forma a la espada. ¿Sí lo han visto? Bueno, diré yo esta mañana que la temperatura, escuchen bien, para que el ser humano quede maleable, quede susceptible de ser moldeado, esa temperatura ha de ser el Espíritu de Dios. Dios, su presencia, su acción sobre el ser humano lo hace susceptible de tomar forma. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Un ser humano que entrega su vida a Jesús, un ser humano que permite que el Espíritu de Dios gobierne su corazón, es un ser humano que no está ya formado, pero es un ser humano que está maleable, está moldeable, está listo para que entonces se comience a aplicar una fuerza sobre él para irle dando la forma que queremos que tenga. Entonces yo diré que el martillo o la prensa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vez el Espíritu de Dios ha dejado al ser humano susceptible de dar forma, de recibir forma, entonces aparece un forjador. Escúcheme, tiene que aparecer un forjador que tome en sus manos el martillo de la palabra de Dios y comience a darle forma a ese ser humano que ahora, por acción del Espíritu, está susceptible de tomar la forma que queremos que tome. ¿Está bien? En la infancia, el forjador del pequeño es el papá y es la mamá. ¿Quieren decir amén a eso? En la infancia, en la etapa donde nuestros hijos están pequeños, de 0 años, Felipe, Raúl y todos los pequeños que aquí están, desde ahí hasta los 12, hemos querido decir, la responsabilidad de que tomen forma, o la forma que tomarán, será la forma que sus forjadores le den. ¿Y quiénes son sus forjadores? Pues su papá y su mamá. Y en el caso de los que crecen sin papá y sin mamá, pues el adulto que está tutoreándoles, mentoreándoles, guiándoles, cuidándoles, en fin. Pero siempre habrá un adulto que forje al niño. Siempre. ¿Está bien? Siempre. Alguien que está golpeando sobre ese niño. Lo trágico es que muchos niños en esa edad son forjados
pero no por la temperatura que produce el Espíritu Santo, sino por la temperatura que produce este mundo. Entonces este mundo produce una cierta temperatura también, y una temperatura que también deja maleable al ser humano, que también lo deja susceptible de tomar una forma. Entonces hay personas que han tenido una infancia supremamente difícil, una infancia supremamente dura, y que de una u otra forma esa situación les pone susceptibles, y luego viene un alguien irresponsable y comienza a forjar con golpes, a veces intencionales, a veces no intencionales, comienza a forjar en esa criatura, comienza a forjar su juventud. ¿Está bien? Porque en la infancia se forja la juventud. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de nosotros aquí crecimos en hogares no cristianos? En hogares en los que nuestros padres tal vez no tenían la instrucción para darnos martillos, pero martillos con la palabra de Dios, y no con el caldero y no con la cuchara, ¿verdad? Sino martillos con la palabra de Dios. Ambientes donde no hubo padres que oraron a Dios diciendo: Espíritu Santo, te entregamos a nuestro hijo. Padres que no tuvieron por falta de instrucción y de conocimiento la posibilidad de hacer lo que hizo hoy Stephanie y ¿quién? Y Carlos. De venir y delante de una iglesia invocar. Yo creo que a ustedes han invocado sobre la vida de Raúl, han invocado la temperatura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Han invocado el fuego del Espíritu para que ahora Raúl está susceptible. Entonces ahora ustedes necesitan comenzar a golpear, a prensar. Repito, no con la correa, pero con la palabra de Dios. Necesitan comenzar a forjar la juventud, sin robar la infancia, la juventud de Raúl. Durante la juventud, entonces ahora yo soy un autoforjador. Llega una etapa, los padres no quisiéramos, pero llega una etapa en la que el niño, la niña, el joven, la joven comienzan a forjarse a sí mismos. Pero qué bendición que cuando lleguen a esa edad puedan comenzar a forjarse a sí mismos a través de decisiones que han sido cultivadas y forjadas por los padres durante la infancia. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos tocó autoforjarnos sin haber tenido una infancia donde se nos forjara, donde se nos martillara con la palabra de Dios, donde se orara por nosotros? Repito, no es para condenar a ningún papá ni a ninguna mamá, es solamente lo que la Escritura pues nos puede iluminar. Pero ¿cuántos hogares criaron a sus hijos durante su infancia sin una oración? O lo que es peor, una oración y una consagración a la Virgen de yo no sé qué. O una aseguranza para que no le diera mal de ojo. ¿Qué temperatura esa para forjar a un niño? ¿Está bien, hermanos? O llevándole a la procesión de no sé quién, pero no por malo. No porque el papá tenía maldad en su corazón, algunos. Porque en el peor de los casos, ¿cuántos fueron forjados y consagrados por padres malos? Qué pena decirlo, pero los hay. Qué pena decir que hay madres malas. ¿Cuántos dicen amén? Amén quiere decir así es. Hay padres y madres malos, de actitudes, de intenciones malas. Hay padres que no son malos, pero el resultado es el mismo, es malo. ¿Está bien? No por la intención se determina la bondad del hecho. Hay padres muy bien intencionados, pero que hicieron mal su trabajo durante esa etapa. Hay padres mal intencionados y obviamente hicieron con mucha sevicia su trabajo de maldad con sus hijos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos ubicados en una de esas situaciones? Pero es importante saber que en la edad de la juventud el ser humano tiene la capacidad dada por Dios de comenzar a tomar sus decisiones. Por eso decía, el ser humano no es una inercia. El ser humano no es que si sus papás forjaron mal sobre él, entonces al cumplir los 12, 13, 14, yo necesariamente tengo que seguir el camino del mal que ellos provocaron en mí. Porque gracias a Dios,
que cada ser humano ha sido provisto por Dios de la capacidad de mirar, de examinar y de tomar decisiones por sí mismo. Entonces encontraremos casos donde muchachos y muchachas, niños y niñas que fueron muy maltratados, que fueron abusados de toda forma, pero que al llegar a una edad en la que pudieron tomar sus propias decisiones, comenzaron a tomar decisiones que comenzaron a enderezar sus pasos. Y qué bendición que a esa edad un muchacho haya podido conocer al Señor Jesucristo y dejar entonces que el Espíritu provocara la temperatura que él necesitaba para ahora él mismo ya no está dependiendo de su papá. Ahora él mismo comienza a tomar la palabra y comienza a forjar sobre sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Así que nadie hoy pudiera decir: es que mi papá me trató tan mal en la infancia que por eso es que yo trato a mis pelados así, por eso es que yo soy así. No, señor. Porque usted llegó a la edad en la que usted tiene la responsabilidad de forjarse a sí mismo. ¿Está bien, queridos hermanos? Y le quito la carga a los padres que tal vez no pudieron hacer durante la infancia de sus hijos ese trabajo que todos quisiéramos haber hecho. Y que nos duele y nos pesa sentir que no lo hicimos a cabalidad. Pero les quito la carga esta mañana diciéndoles: cada ser humano llega a una edad en la que es responsable de sus actos, de sus decisiones, de sus acciones. Amén. Y aparece la etapa de la adultez en la que ya no soy solo un autoforjador, sino que ahora comienzo a forjar a otros. ¿De acuerdo? Comienzo a forjar a otros. Escúchenme esto. Aunque culturalmente se nos ha vendido la falsa idea de que la juventud es sinónimo de errores justificados, de que la juventud es sinónimo de irresponsabilidad, de que la juventud es sinónimo de falta de compromiso, de que la juventud es sinónimo, en pocas palabras, de locuras. Ustedes se han escuchado frases como: déjalo que él se ajuicia. Él algún día se ajuicia. Es joven. Él se puede llenar todo el cuerpo de los huecos que quiera porque es joven. Algún día se ajuicia. En estos días vi en Tabú un viejito de 86 años que tiene, creo que son 100 y pico de piercings. Yo creo que se los hizo durante la juventud, creo yo. Pero qué viejo tan maluco. Oiga, de joven de pronto se vea medio simpático, ¿sí o no? Y todo tatuado. Un viejo así, pues. No, déjalo. De pronto el papá dice: él se ajuicia. Porque es que es joven. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que la juventud es la etapa de la locura. La Biblia no dice que la juventud es la etapa de la irresponsabilidad. Todo lo contrario. Es que él está buscando su identidad. Déjalo, él busca su identidad. Algún día cae en alguna parte. No, la Biblia no dice eso. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que tenemos un modelo. Y a ese modelo, a la estatura de ese modelo debemos llegar todos. Debemos apuntar todos. No es que yo ando buscando a quién me parezco. Es que yo ya sé a quién me quiero y me tengo que parecer. Es que Jesús es mi modelo. Es que Jesús es mi ejemplo. Es que es a Él a quien yo me quiero parecer. Así que los muchachos me están mirando muy atentamente que están aquí. No, que yo me quiero parecer a Beckham, que yo me quiero peinar como Beckham, que yo me quiero poner los piercing. No. Escúchenme. Y ustedes pensarán que, eso es cultural. Jesús es un ser histórico, una persona histórica y estuvo en una cultura. No, señor. Jesús es el modelo de ayer, Jesús es el modelo de hoy y Jesús es el modelo de mañana. Si la vida se extiende hasta 5,000 años allá adelante, Jesús seguirá siendo el modelo. Que Beckham, que nada ni que nadie, hermanos y hermanas cristianos, jóvenes cristianos,
Si la historia de la humanidad se extiende en 10 millones de años más hacia allá Jesús será actual como modelo de ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Que tú admires a ciertos personajes, yo no te lo quito. Que tú pongas tu mirada en ciertos personajes que te puedan provocar cierta inspiración, yo no te lo quito. Pero tu modelo es Jesús. ¿Me escuchan, niños? El modelo es Jesús. ¿De acuerdo? Escúchenme bien. David se cree que tenía entre 14 y 16 años cuando fue ungido como rey de Israel. Póngase de pie un pelado aquí de 14 años. ¿Dónde está? Tú no, porque tú tienes más. ¿A dónde hay un pelado de 14 años aquí? A ver, levante. Eso, mírenlo. Venga para acá, David. Venga, venga. Necesitamos alguien que dirija la iglesia del pacto a nivel nacional, y Dios ha escogido a Emanuel. Ay, pastor, hombre, mira, no tiene ni pinta, pero pinta sí es. ¿Quién de nosotros creería que un pelado de 14 años le dijo, Dios le dijo ¿a quién? A Samuel, y llegó el primero? Póngase el más alto de aquí donde está, Danielito. Llegó Danielito. ¿Cuál es Johnny? Ah, Johnny Kay, ponte de pie, Johnny. Llegó Johnny, llegó Danielito. ¿Quién más? Otro altote por ahí. Aldair quiere que le diga, pero no le voy a decir. Y Dios le decía, no, ninguno de ellos. Pero, ay Señor, yo lo veo grandote. Pues ya está. ¿David cuál? El propio David. Pues yo lo veo, Señor, Señor, pero va al gimnasio, está cuadradito, mira. Falta uno. No falta nadie. Sí, falta uno. ¿Dónde está? No, yo tengo uno, pero está por allá cuidando ovejas. Ese pelado es más desordenado. Tráemelo, ese es. Porque la juventud no es sinónimo de irresponsabilidad. Para Dios no. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no. Que nuestra juventud sea irresponsable es el resultado cultural. Es nuestro resultado. Es el resultado de nuestro trabajo como padres. Que a los 18 años todavía lo estamos tratando como mi bebé. Pero Dios lo mira como un hombre de Dios, responsable delante de Dios y posible candidato para ser usado por el poder de Dios. Vaya para allá, mi bebé. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Se cree que María, la madre de Jesús, los más conservadores dicen que tenía entre 14 y 17 años cuando concibió a Jesús. ¿Dónde hay una pelada de 14 años aquí? ¿De 15? ¿Dónde hay una muchacha de 15 por aquí? Póngase de pie. Tú eres grandota. Quédate así. Necesitamos una mujer hecha y derecha que cumpla el ministerio que ha tenido cualquier mujer sobre la faz de la tierra, más que la esposa de Cash Luna y de todos esos que andan por ahí haciendo pantallas. Una mujer que cumple un ministerio serio, una mujer que cumple un ministerio de criar, una mujer que cumple un ministerio de enseñar, de instruir al Salvador del mundo. ¿Dónde la encontramos? ¿Sabe dónde la encontraron? En una chica entre 14 y 17 años. Ella, si todavía juega con muñequitas, pastor, esa pelada. No, pastor, vaya a ver lo que publica en Facebook. Y Dios escogió a ella porque en esa edad era una mujer capaz de llevar sobre sus hombros un ministerio tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Siéntate. Gracias. Una mujer que iba a ser capaz de enfrentar que su novio la dejara. ¿Cuántas están aquí dispuestas a aceptar que su novio la deje por el ministerio cristiano? Ah, no. ¿Cuántas están aquí dispuestas a que yo soy cristiana y por este ministerio que me deje novio, pretendiente, papá, mamá, el que quiera que me deje, porque yo voy a cumplir el mandamiento del Señor a mis 14 años? ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, pero es que hoy no le podemos exigir a los pelados de 12 años que se pongan serios.
Es que ni siquiera los de 18 todavía les exigimos que se pongan serios. Tienen 20 y todavía andan por ahí faroleando y inserios. Es cultura. ¿Cuántos dicen amén? Es cultura, no es bíblico. ¿Está bien, queridos hermanos? Jeremías, ¿se acuerdan de Jeremías? Señor, yo quisiera, pero no puedo. ¿Por qué, Jeremías? Es que yo todavía soy niño. Ay, el niño. ¿Verdad? Para eso sí son niños. Vamos a evangelizar. No, es que yo todavía soy niño, yo todavía no sé hablar bien. No digas que eres niño, porque todo lo que yo te diga que digas, tú dirás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se dice que Jeremías era menor de 18 años. Josías, ¿saben de cuántos años empezó a reinar Josías? 8 años. Póngase de pie un pelado de 8 años aquí donde está. 8 años. ¿Dónde hay uno de 8 años? ¿Saben afuera? ¿Cuánto tiene? 8, ponte de pie. Mírela aquí la tenemos, échate para acá. Tú vas a reinar, tú vas a ser presidente de Colombia. Sí, pastor, yo sí creo. No, pero ya. No, yo prefiero a santos, Hay algunos análisis, pues, sociológicos y teológicos de ese asunto. Pero lo que yo hoy quiero enmarcar es que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Siéntate, mamita. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que tenía 18 años. Y 8 años después, 8 o 10, después de haber sido puesto como rey sobre Israel, comenzó a hacer una gran reforma en Israel. ¿Cuántos años tendría? 18, 20 más o menos. Cuando comenzó a hacer una gran reforma en Israel, este rey llamado Josías. Daniel y sus 3 compañeros, ¿recuerdan? Fueron llevados a Babilonia y dicen los estudiosos que probablemente no tenían más de 17 años cada uno de ellos. Y pudiéramos seguir dando y mencionando personajes bíblicos que no tuvieron que esperar los 50 años, aunque los hubo, como el apóstol Pablo, para ejercer su ministerio, pero no tuvieron que esperar 30, 40, espere que yo termine mi carrera, espere que yo me case, espere que... No tuvieron que esperar eso para asumir compromisos con el evangelio, con la fe. No tuvieron que esperarlo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo que quiero mostrar y lo que quiero decir, porque ahorita se los iba a mostrar, pero ahora solo se los voy a decir. Y tan bacano que nos habían quedado, ¿cierto? ¿Qué vamos a forjar ahora entre los 12 y 18 años? ¿Qué necesitamos forjar? Un joven necesita forjar al menos 3 cosas, 3 valores, 3 cualidades que le hagan un ser humano conforme a la creación de Dios. Necesita desarrollar al menos 3 cualidades y yo las quiero desprender de 3 preguntas básicas. En esta edad, entre los 12 y 18, usted debería hacerse esta pregunta: ¿de qué voy a vivir? Refiriéndome al dinero. Muchachos de 12 y 18, no piensen que los papás vamos a estar siempre con ustedes. Pero ya ustedes deben estar pensando: ¿de qué voy a vivir? En el sentido económico. Cuando ya mi papá no me dé la casa, la comida y todo lo que me da, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Esta es la edad para preguntárselo. Esta es una edad, y tal vez alguno pueda pensar que yo le estoy impulsando de una manera equivocada. Pero un niño de 12 años ya debe comenzar a preguntar, 12, 13 años ya debe comenzar a preguntar: ¿de qué voy a vivir? Hay un asunto que se nos dice a nosotros los pastores cuando comenzamos a trabajar en un manual de ética. Se nos dice: hay 3 grandes peligros y son dinero, sexo y poder. Dinero, sexo y poder. Niños entre 12 y 18 años deben saber que este mundo y que el ser humano tiene 3 grandes peligros: dinero, sexo y poder.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no defines hoy, pero no tanto a qué te vas a dedicar, pero comenzar a pensar cómo voy a ganar mi dinero. Y ahí aparece la primera virtud, la primera cualidad. Debemos forjar honestidad. ¿Quieren decir amén a eso? Los jóvenes de Colombia, los jóvenes de nuestro país, los jóvenes cristianos deben forjar honestidad. Que el calor del Espíritu Santo y el martillo de la palabra del Señor comience a forjar en usted honestidad. ¿Quieren decir amén a eso? Usted puede guardarse de todo lo que usted quiera, de la cervecita, del cigarrillito. Usted puede guardarse de lo que usted quiera, pero si usted no permite que la palabra de Dios forje en usted honestidad, usted muy probablemente, niños y niñas, van a desviarse del camino de Dios. ¿Está bien? Así que ahora los padres debemos comenzar a tratar de ayudar a nuestros hijos a que forjen honestidad. Pero no me voy a dedicar a eso. La segunda pregunta es, ¿con quién voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? Es decir, ¿con quién me voy a casar? Pero lo va a poner a pensar en eso, pastor, desde los 12 años, desde los 13 años. Los va a poner a pensar, no les estoy diciendo que vayan a buscar, no les estoy diciendo que se vayan a casar, les estoy diciendo que vayan a pensar con quién se van a casar. En lugar de estar pensando a quién te quieres parecer, en lugar de estar pensando en la novela, debes pensar con quién te vas a casar y no en la persona. Me gusta no sé quién. No la persona. Es decir, lo que debes buscar y pretender, aquí el valor que se debe pretender es la castidad. ¿Me escuchan? Los jóvenes cristianos deben forjar castidad, pureza sexual. Amén. Pureza en su sexualidad. En ese voy a ahondar. Entonces, el tercero que se desprende de una tercera pregunta es, ¿cómo voy a vivir? Es decir, ¿cómo me voy a relacionar? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a ganar el dinero? ¿Con quién voy a vivir? ¿Cuál va a ser mi vida sexual y familiar? Y ¿cómo voy a vivir? Es decir, ¿cómo me voy a relacionar? Y ahí aparece la virtud de la humildad. ¿De acuerdo? ¿De qué voy a vivir? Honestidad, relación con el dinero. ¿Con quién voy a vivir? Castidad. Mi actitud frente al sexo, a la sexualidad. Y, número 3, ¿cómo voy a vivir? En relaciones de poder. Cuando una persona no forja humildad, ¿sabe lo que ocurre? Cuando el muchacho llega al matrimonio, entonces ahí dice que el que manda es él, ¿verdad? Porque no ha forjado humildad. No ha forjado y no ha entendido que ser hombre no es hablar más duro, solo cuando esté predicando. ¿De acuerdo? Ser hombre no es el que más golpea la mesa. Ser hombre no es decir aquí mando yo. Ser hombre es ser humilde en su relación con su mujer y con sus hijos. Ser capaz de decirle a la mujer mirándole a los ojos, me equivoqué, perdóname. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es decirle a los hijos pequeñitos, me equivoqué, perdónenme. Amén. Ser hombre no es andar mostrando fuerza y poder. Ser hombre es tener humildad. Amén. Amén. Jesús dijo, aprendan de mí, yo soy manso y soy humilde de corazón. Amén. 3 virtudes que deben forjar en su juventud, muchachos. Escúchenme, anótenlas, grábenlas en su corazón. Esta es la edad para que ustedes forjen honestidad, castidad y humildad. Amén. Entonces me refiero a la castidad. Comienzo a tratarla. No voy a poder terminarla por obvias razones. ¿Qué es la castidad? ¿Qué es la pureza sexual? La castidad debe entenderse, escuchen bien, en todos los estados de la vida. No solamente se le exige pureza sexual a los jóvenes, se le exige pureza sexual a los casados y se le exige pureza sexual a los solteros que han decidido no casarse, obvio. ¿De acuerdo? Pero también pureza sexual a los que han decidido casarse pero todavía no se han casado, es decir, a los solteros pero que están aspirando a casarse, se les exige a todos la virtud de la castidad.
Hoy no voy a hablar de la castidad entre cónyuges porque no estamos hablando de cónyuges, pero estamos hablando de los hijos y específicamente de los hijos en la juventud, 12 y 18. Pero ahí metámosle a los de 20, 21. ¿De acuerdo? Todos los no casados. La castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad la persona adquiere dominio propio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una persona sana. La castidad supone esfuerzo. ¿De acuerdo? No es fácil guardar pureza sexual. No es fácil. Supone esfuerzo. Supone que ese esfuerzo forme la voluntad. ¿De acuerdo? Antes de formar la voluntad de decir voy a ser casto, hay que esforzarse. Uno no llega a ser casto por inercia, o por la norma que te ponen en la iglesia, o por la norma que te pone tu papá. Uno llega a ser casto cuando entiende que necesita esforzarse en guardar su cuerpo puro para el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchenme. Entonces me confundí un poco con la luz aquí. Voy a tratar de terminar más pronto. Entiéndanme la castidad así, muchachos, jóvenes, porque estoy dirigiéndome a ustedes. Pureza sexual. No relaciones sexuales antes del matrimonio. La castidad cristiana, o la castidad como virtud cristiana, no es una negación de la sexualidad. Padres, escuchen. No es decirle a sus hijos, no sienta. ¿Me escucha? Si usted pretende que su hijo no sienta deseo sexual, usted está equivocando el camino, porque la castidad no es reprimir ni negar la realidad del deseo sexual en el ser humano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El ser humano naturalmente, excepto los que tienen un don que yo creo que ninguno aquí tiene, la castidad, ¿qué dije? Todos nosotros tenemos esa inclinación. Y se comienza a despertar desde muy niños. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted recuerda cuándo se le empezó a despertar eso? Los adultos aquí recuerdan cuándo empezó a mirar a la chica así como tratando de mirar lo que no debía. Y yo no les puedo decir cómo, porque yo nunca he sido mujer, pero no les puedo decir cómo las mujeres comienzan a despertar para mirar a los hombres ni qué le miran. No sé. Diría Nelson, ni me interesa. Pero a ustedes sí les interesa. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a ver? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Uno se alarma cuando mi niña de 12 años ya está mirando al muchacho y le está diciendo que le gusta, y el muchacho, pero vamos ahora. Forjar no significa negarlo. Amén. Y entonces hoy estamos en una sociedad tan avanzada que le hemos dejado la educación sexual de nuestros hijos a los profesores en el colegio. Que le enseñen la educación sexual como ellos la miren y como ellos quieran, cuando la Escritura tiene claramente la enseñanza sexual para el ser humano. Amén. Y desde la Escritura es de donde debemos enseñar la sexualidad a nuestros hijos. Amén. Y el primer asunto es: no neguemos la realidad del deseo sexual en los niños. Amén. Desde pues yo no podría decir desde qué edad. Pero cuando usted lo vea así mirando cosas y hablando, y esté pendiente. ¿De acuerdo? Castidad no es negación de la sexualidad. No es negación. Segundo, es gobierno de la sexualidad. No es negación, es gobierno. No es decir no está, es decir está, pero yo lo gobierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que el niño sepa, tengo deseo, pero yo lo gobierno. El deseo no me gobierna a mí, yo lo deseo, lo gobierno a él. Ah, pastor, un niño de 13 años va a decir así. Pues la Biblia dice que un niño de 8 años gobernó un país. Porque tenía el Espíritu de Dios. Y nuestros hijos tienen el Espíritu de Dios.
Por lo tanto, es posible que nuestros hijos de 12, 13, 14 tengan gobierno de su sexualidad. No es la etapa de la locura. No es la etapa donde mandan los instintos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que esa es la etapa donde todo se permite? Porque en esa etapa están que las hormonas, yo no sé, biológicamente o como sea, pero a mí la Biblia me dice que yo puedo tener gobierno de mi sexualidad. Amén, amén, hermanos y hermanas. Y cuando no lo tengo es porque no he decidido tenerlo. Y es eso lo que hay que transmitir a nuestros hijos. Escuche bien, en la juventud se forja la adultez. Quien no es casto en la juventud, difícilmente es casto en la adultez. No que él se compone cuando cumpla 20. Cuando cumpla 20 se compone, yo creo que se descompone. Así que es un asunto serio. Es un asunto serio de nuestros hijos, de los jóvenes. ¿De acuerdo? Gobierno. No es negación, es gobierno. Pero es un gobierno que dignifica, no un gobierno que reprime. Es decir, cuando yo entiendo que tengo deseos sexuales y entiendo que debo gobernarlo, ya me hicieron terminar, y entiendo que debo gobernarlo, entiendo que ese gobierno no significa reprimirlo. Escúchame, ya voy a terminar. No significa reprimirlo, significa dignificarlos. Entonces hay que dignificar la sexualidad en la juventud cristiana, no reprimirla, no negarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque tradicionalmente lo que hacemos es reprimirla y negarla. Los jóvenes cristianos de mi iglesia tienen deseos sexuales. No, ellos son santos. Mis hijas, no, mis hijas son santas. Usted se equivocó. Pues claro que son santas. Pero también son seres humanos y tienen deseo sexual que hay que gobernar y que hay que dignificar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la educación tradicional es reprima. Cinturón de castidad. ¿Verdad? Amarren a la pata de la cama, no la deje salir. Pero es dignificar, no reprimir. ¿Está bien? Entonces eso tiene que ver todo con el cuerpo, con la teología que tenemos del cuerpo, con lo que entendemos que la Biblia dice que es el cuerpo. Y pretendía hoy avanzar otro poquito, pero ni la luz, ni los niños, ni ustedes, ni yo mismo me voy a dejar. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Quiero que los niños hoy, quiero orar por la vida de los niños entre 12 y 18 y 20. Quiero orar por ustedes. Y quiero que ustedes tomen unos votos de castidad. Tomen unos votos de decir, yo quiero dignificar mi sexualidad. Y dignificar mi sexualidad significa dignificar mi cuerpo. ¿Cuántos quieren decir amén? Amén. Es digno que yo trate mi cuerpo de esta manera. Es digno que yo atavíe mi cuerpo de esta manera. La Biblia dice que es así. ¿Esta moda es dignificante del cuerpo humano o esta moda es, ¿cómo es lo contrario de dignificar? Denigrante del cuerpo humano. Eso es lo que queremos hacer. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, en esta mañana estamos agradecidos contigo por tu presencia en medio de nosotros. Señor, hoy queremos que tú nos ayudes, que tú nos guíes y que tú nos dirijas. Muchachos, oren conmigo, cierren sus ojitos y oren conmigo, todos por favor. Niños, oren conmigo, cierren sus ojitos. Señor, yo te pido que nos des la sabiduría, Señor, para poder forjar en nuestros niños castidad. Esa virtud, Señor, tan importante. En el cristianismo, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, dice tu palabra. Para nosotros los pecados, solemos decir que los pecados no tienen grados, no son más graves unos que otros. Pero la Biblia ubica el pecado sexual en una categoría muy grave. Así que hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos. Que nos ayudes como hombres y mujeres de Dios. Oh Señor, que podamos esforzarnos en forjar en nosotros
esa virtud bajo la temperatura del Espíritu Santo y con el martillo de tu palabra. Esforzarnos y esforzarnos. Golpear una y otra vez, aunque duela. Pero saber que estamos forjando, Señor, nuestro carácter, el carácter de hombres y mujeres de Dios. Oro por nuestros niños, nuestros infantes, nuestros jóvenes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oro por los padres, las madres, los matrimonios jóvenes, los matrimonios adultos, los matrimonios recientes, los matrimonios de mucho tiempo. Así oro en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Hermanos, feliz Día de las Madres. Que el Señor les bendiga. Había una canción que colocar y vamos a hacer algo para las madres, pero la luz y no pasa nada. Tenemos 365 días para decirles les quiero. ¿De acuerdo? No pasa nada. Señor, gracias por las mujeres que están aquí, que han podido concebir en sus vientres, y por las que están deseando hacerlo y por las que lo van a hacer. Yo te ruego, Señor, que les bendigas, que les ayudes, y sobre todo que nosotros los hijos seamos ese regalo para ellas, seamos esa bendición para ellas. Así, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, para recordarles con todo el corazón la canasta de amor. Todos podemos traer algo y hacer una super canasta para los hermanos que necesitan esa bendición. Así que por favor, no se olvide, algo para la canasta el domingo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, estamos despedidos. Vamos a ver el partido del Junior. Papá. Hey, Cristian. Ahora sí, pues.